Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Supai, Sombras de la Independencia, un juego indie argentino que mezcla folclore, acción y pixel art y un montón de detalles culturales que sinceramente me terminaron sorprendiendo muchísimo, más de lo que esperaba. Quiero hablar un poco de todo: la estética del juego, la jugabilidad, el sistema de sigilio, la mecánica de Supai, las interacciones con los objetos, el mate, los chullos, que son hierbas o plantitas, depende de la zona que estén, la música folclórica y también algunas cosas que siento que podría mejorar más adelante, teniendo en cuenta que sigue siendo una demo. Así que si les gusta este tipo de videos sobre videojuegos, arte, estética o análisis de proyecto indie, pueden dejar sus likes, suscríbanse porque me ayudan muchísimo al canal. Y también déjenme en los comentarios si quieren que hable de algún tema en particular o si quieren que pruebe algún juego, alguna peli, vea o algún cómic o cualquier proyecto artístico que le interesa. Me lo pueden comentar abajo o incluso mandarme un mensajito por las redes. Y ahora sí, empecemos. Hay juegos indies que intentan impresionarte todo el tiempo con gráficos realistas, cinemáticas gigantes o sistemas mucho más complejos. Y después están los juegos que terminan gustándote por detalles mucho más simples. Y sinceramente eso fue lo que me pasó con Supai, Sombra de la Independencia. Porque cuando vi las primeras imágenes pensé que iba a encontrarme solamente otro juego pixel art de acción inspirado en el folclore argentino. Pero mientras más jugaba la demo, más empecé a notar cosas que hicieron que el juego se sintiera distinto. Y no distinto porque reinventaron el género o haga algo revolucionario, sino porque tiene mucha personalidad. Hay detalles que hacen que el mundo del videojuego se sienta vivo y sobre todo muy argentino. Y eso hoy en los videojuegos indies no pasan tan seguido. Lo primero que me llamó la atención fue la estética del juego. No intenta verse hiper detallado ni tampoco super moderno. Tiene unos pixels art bastante simples. Pero justamente ahí está la gran parte de su encanto. Todo tiene colores tierras, tonos cálidos, mucho desierto, pastizales, fogata, humo y una iluminación bastante suave que hace que el mundo se vea muy particular. Incluso los espacios vacíos ayudan muchísimo a la ambientación. Hay momentos donde solamente estás caminando entre el pasto y el escenario ya transmite perfectamente esa sensación rural y medio salvaje. Y algo que me gusta muchísimo es que el juego no intenta llenar absolutamente de efectos exagerados. Hay una simpleza visual bastante bien usada. Y creo que una de las mejores decisiones visuales del juego aparece justamente cuando el gaucho empieza a absorber una energía roja que tiene el enemigo. Porque hasta en ese momento el personaje se siente bastante humano, bastante vulnerable incluso. Pero cuando aparece esa energía y cuando la empieza a absorber y empieza a recargar, va a empezar a obtener los poderes de Supai. Allí el juego va a cambiar completamente la estética. El efecto resalta muchísimo más, además la idea de absorber energía para transformarte casi en una criatura invencible me pareció una mecánica muy divertida porque hace que el combate tenga momentos donde realmente sentís el cambio de poder. Hablando del combate, creo que el juego entiende bastante bien qué quiere ser. Porque Supai no intenta ser un juego lento, ni tampoco un survival horror, donde tenés que administrar cada recurso. Es mucho más arcade, mucho más dinámico y más enfocado en la acción. Todo el tiempo estás moviéndote, atacando, usando habilidades y buscando la mejor forma de entrar a una pelea. Pero lo bueno es que no todo se resuelve solamente pegando espadazos. Hay mecánicas simples que hacen que el gameplay tenga más variedad de lo que parece al principio. Por ejemplo, el sigilio me sorprendió bastante porque normalmente en muchos juegos indie el sigilio termina siendo súper tosco o innecesario. Pero acá es simple y bastante intuitivo.
Podés esconderte entre los pastizales altos y usar el silbido para atraer al enemigo. Y honestamente me gustó mucho eso porque genera pequeños momentos donde podés jugar un poco más estratégicamente. Silbás, haces que el enemigo se acerque y decidís si enfrentarlo directamente o esperar escondido. Y aunque sea una mecánica sencilla, funciona muy bien dentro del ritmo del juego. De hecho, creo que una de las mejores cosas de Supai es justamente lo intuitivo que se siente todo. El juego constantemente te marca las teclas que tenés que usar y las mecánicas se entienden bien rápido. Y eso hoy parece una tontería, pero sinceramente se agradece muchísimo. Hay juegos que intentan hacer tutoriales complicadísimos o llenarte de sistema innecesario desde el principio. Acá en cambio entendés rápido cómo curarte, cómo esconderte, cómo atacar y cómo interactuar con el escenario. Todo fluye bastante natural. Sinceramente, una de las cosas que más me gustaron del juego fueron las interacciones con los objetos, porque son esos detalles los que terminan dando personalidad propia. Por ejemplo, el hecho de que el personaje se cure tomando mate me parecía increíble, porque no es solamente una animación graciosa puesta ahí porque sí, se siente conectado con la identidad del juego. Y todavía mejor me parece el uso de los yuyos o plantas para agregarle al mate y mejorar la curación, entre otras cosas. Ese tipo de detalle cultural me encanta porque hace que el juego no se sienta genérico. No es simplemente una poción verde como en otros juegos. Es mate, son yuyos y son elementos súper reconocibles culturalmente y puesto directamente dentro de la jugabilidad. Lo mismo me pasó con la guitarra. Hay una parte donde podemos interactuar con ella y sinceramente son esos momentos pequeños lo que hace que el mundo tenga más vida. Porque muchas veces en juegos indie el escenario termina siendo solamente un fondo para pelear con el enemigo. Pero acá hay pequeños objetos, detalles que ayudan a construir el ambiente. Fogata, campamento, planta, instrumento. Todo suma muchísimo a la identidad general. Y otra cosa que me sorprendió bastante fue el rifle. Honestamente no esperaba que me gustara tanto usarlo, porque cambia bastante la dinámica del combate. Hasta ese momento uno viene muy acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo, pero cuando aparece el rifle, el juego gana otra energía completamente distinta. Aunque si hay algo que personalmente me gustaría agregar es la posibilidad de dejar guardado o recuperarlo después en el lugar donde lo encontraste. Ya que cuando uno muere tiene que ir al inicio. Siento que podría darle más libertad al jugador. Es una demo y probablemente muchísimas cosas cambien más adelante, así que tampoco lo veo como un problema enorme. Justamente creo que hay que tener bastante en cuenta eso. Esto sigue siendo una demo, porque incluso así ya se nota clarísimo qué tipo de identidad quieren construir el juego. Sinceramente prefiero muchísimo más una demo con personalidad que un juego técnicamente perfecto, pero completamente olvidado. Porque Supai tiene cosas muy propias. Tiene una mezcla rara entre folclore argentino, poderes demoníacos, gauchos, acción arcade y pequeños detalles culturales que hacen que el juego se sienta diferente. Y también quiero hablar un poco de la música porque creo que es otra de las cosas más originales del juego. Cuando uno escucha que un juego está inspirado en el folclore o en demonios, probablemente espera música súper, tal vez más oscura o ambientales. Pero acá no pasa eso, hay muchísima influencia folclórica y hasta chacareras. Y sinceramente eso me encantó porque le da muchísima identidad. No intenta copiar la típica música épica, genérica que tiene muchísimos juegos indies de acción. Tiene algo mucho más regional, mucho más conectado con la estética del juego. Y eso hace que incluso caminar por el mapa tenga personalidad propia. Además me parece interesante cómo el juego mezcla elementos sobrenaturales con cosas superhumanas o cotidianas.
Porque por un lado tenemos poderes demoníacos, energía roja y transformaciones casi monstruosas. Pero por el otro lado seguimos siendo un gaucho, tomando mate, usando yuyos y recorriendo campamentos rurales. Y sinceramente creo que ese contraste es gran parte de lo que hace interesante el juego. No intenta abandonar nunca esa identidad argentina, incluso cuando se pone más fantástico. También creo que el pixel art ayuda muchísimo a que el juego tenga personalidad visual. Porque aunque técnicamente no sea un pixel art más detallado del mundo, tiene escenas que visualmente quedan muy buenas. Sobre todo cuando aparece en una choza al inicio del juego, o por ejemplo las fogatas iluminando, los pastizales moviéndose mientras estás escondido. Hay momentos donde el juego realmente logra imágenes muy lindas usando recursos bastante simples. Realmente me gusta muchísimo ver más juegos latinoamericanos haciendo cosas así. No necesariamente copiando exactamente esta fórmula, pero sí usando elementos culturales reales dentro de la jugabilidad. Porque muchas veces los juegos usan el folclore solamente para decoración estética, pero acá el folclore forma parte directamente del gameplay, de los objetos, de la mecánica y hasta la música. Y eso hace muchísima diferencia. Sinceramente, creo que eso es lo que más me terminó gustando de Supay Sombra de la Independencia, que incluso siendo una demo ya tiene una identidad súper clara. Me gustaría muchísimo ver más juegos latinoamericanos animándose a usar elementos culturales de esa forma, no solamente como decoración estética, sino como parte real de la jugabilidad y de la identidad de un juego. Porque creo que ahí es donde proyectos como Supay realmente se siente diferente. Obviamente todavía falta muchísimo para el desarrollo y seguramente cambie un montón de cosas más adelante, pero la base ya me parece bastante sólida. Y sobre todo bastante interesante para seguir de cerca. Así que quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les llamó la atención el juego? ¿Les gusta esta mezcla entre folclore argentino, acción arcade y poderes sobrenaturales? ¿O hay alguna mecánica que le gustaría agregar más adelante? Así que si les gusta el video, no se olviden dejar su like, suscríbanse, porque ayudan muchísimo al canal. Y también pueden dejarme un comentario de algún juego, una película, algún corto o algún proyecto artístico que quieran que pruebe o que analice para el próximo video. O incluso mandarme directamente por las redes. Y nada, gente. Muchas gracias por estar acompañándome. Nos veremos pronto. Chau, chau. Bueno, terminamos el juego. Supay, Sombra de la Independencia. Gracias por jugar la demo. Agrega a tu lista. Ya, está agregado a mi lista de deseos. ¿Qué les pareció, gente? Continúa.